Buenas tardes, querido profesor. Ay, ¿por qué vienen a esta hora? No, profesor, porque quedamos inquietos, profesor, eso que usted te está ahí hablando y que, profesor, que la droga, que eso, que tiene que ver mucho con cosas del ayer. Y porque en una clase que usted dio, usted habla de droga y las razas. Y que cada cuestión cultural tiene sus propias cosas, profesor. Por eso fue que mencionó la marihuana en aquel sentido que lo mencionó en el, bueno, siéntese primero que todo y buena tarde. Quedamos que íbamos era a hablar sobre la droga y cómo hay drogas legales que son asesinas, que son las que utilizan para asesinar, y la hipocresía y la mentira de los estados que han visto y de la misma comunidad y la misma sociedad que las utiliza en la alta, en la media, en la baja. ¿Cómo así, profesor? Bueno, primero que todo yo quiero hablarle a ustedes de que esto lo podríamos titular Judas y la droga. Sí, profesor, porque usted no habló de María Magdalena, profesor, pero no lo dijo nada de Judas, profesor. Bueno, para hablar un poco de Judas tendríamos que hablar del Sanedrín y especificar, como le dije varias veces, que existían varias Judas, pero hay que entender qué significa Judas y de dónde viene ese nombre. Sabemos que Judas proviene de Judá, cuando se le coloca la tilde. Y al colocarse la tilde, es posible que después que viéramos que este Judá dejara a sus hermanos y su tienda cerca dirá, era edulamita, que igual que el que vendió a su hermano José, ¿se acuerdan que se lo dije? Bueno, entonces hay otros Judas, como fueron Judas que le llaman patrón de los trabajadores, creo que es Judas Tadeo, que tiene que ver allá también con un hermano de Santiago y esas cuestiones, Santiago, bueno, tantas cosas que uno no se puede explicar, pero quiero decirle que existen varios Judas. Por ejemplo, ya vimos que esta palabra Judá tampoco significa, o Judá no significa cuestión de oprobio, al contrario, significa elogio. Judas, esa palabra con S proviene de Judá, y Judá significa elogiado, objeto de elogio. Por lo tanto, Judas fue un objeto de elogio. Judas fue admirado y apreciado incluso antes de que Jesús lo llamara de apóstol, al que llaman el Judas corrompido, para no confundirlo con Judas Tadeo ni con el otro Judas que tiene que ver también con Santiago, y este Judá que es el cuarto hijo de Jacob y de su esposa Lea, y que aparecen allá en Génesis 29, allá en el Antiguo Testamento, y que hay estos Judá de los 12 apóstoles y eso, y como Tadeo y son del Nuevo Testamento. Ya pasan miles y miles y miles de años, por eso es que aquí dice de acá para allá y de allá para acá. No, señor. Después de haber vivido unos nuevos años en Harán, conocido como Padán Harán, Judá partió junto con toda la casa de Jacob hacia Canaán. Ojo, ya existía Canaán, Palestina, todas esas cuestiones. Vayan atendiendo para que vayan a decir que no, que tal, que ya Canaán, Gaza, Fenicia, todas esas cuestiones, Sion, existían. Y que por eso existen mapas mucho más antiguos que estos, donde nos señalan, porque hoy en día se encuentran tantos escritos en cuevas del Mar Muerto, como le llaman el Quarin, sencillamente porque Belén también está cerca del Mar Muerto y de esta parte del río Jordán, no de la parte oriental. Entonces, por lo tanto, pero sí hay una cuestión que tienen que ver con mediciones proféticas de Jacob, que se van cumpliendo según la cuestión davídica, que llegan al debido tiempo para transferir el poder real de la tribu de Benjamín a la de Judá. Ojo, entonces este Judá significa, ya le dijimos, elogio. Por lo tanto, Judas, que proviene ese nombre de esa raíz de Judá,
y en una región llamada Judea, de la cual proviene el judaísmo, que es la religión que profesaron los judíos, que se encuentra en Gálatas 1, 13, 14, en el siglo I era cristiana. Pero resulta que había una gran división en el Sanedrín, porque ya en el Sanedrín había corrompimiento. Había corrompimiento porque en la época de Jesús, cuando nosotros vemos el antiguo templo de Salomón, y vemos que en época de Jesús hay un lugar que se llamaba el atrio de las mujeres, pero las mujeres no podían penetrar, y Jesús logra luchar y las cosas, y ahí ya hay en el que destruyó Tito, hijo de Vespasiano. Jesús encontró ese templo réplica del Zorobabel y al mismo tiempo réplica del antiguo aquel que destruyó Nabucodonosor, llamado de Salomón. Había un lugar para las mujeres que se llamó Atrio de las Mujeres en ese templo. Si nosotros empezáramos, un día esto lo voy a una clase sobre las divisiones de aquel tabernáculo, de aquel templo de Salomón, de aquel templo de Zorobabel, de aquel templo del año 70, donde aparece en aquellas épocas de los siglos aquellos el hombre llamado Judas. Este Judas, y que vemos que en un Sanedrín ya hay corrompimiento sencillamente porque era la religión que profesaban el judaísmo los judíos. En el siglo I de la era cristiana, las diversas formas del judaísmo no se basaban por entero en las escrituras hebreas. Una de las habían divisiones importantes del judaísmo, fueron los saduceos, que rechazaban la famosa enseñanza bíblica de la resurrección, y ya venían pleitos por esto, y ellos negaban la existencia de los ángeles, mientras los otros sí creían en ángeles que mochaban cabeza, que no sé qué. Esto aparece en Marcos 12, 18, 27 y Hechos 23, 8. Los fariseos, que es otra rama importante del judaísmo, disentían de los saduceos en estas cuestiones, lo dice el libro de Hechos. Y ellos eran culpables de haber invalidado la palabra de Dios a causa de sus numerosas traiciones y tradiciones, porque habían de parte y parte habían traiciones a ciertos principios, y por eso es que a Jesús no lo mató la ley, pero lo mataron las tradiciones. Las tradiciones fueron los que mataron a aquel hombre llamado Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que que hay división por la palabra de Dios a causa de sus numerosas tradiciones sin fundamento bíblico, o tradiciones sin fundamento bíblico, como lo dice Mateo 15, 1, 11. Estas tradiciones, no la ley, fueron las que en realidad conducía, y era de ellas un tutor que conducía a Cristo, las que hicieron que a muchas personas les resultara difícil aceptar a Cristo. Y la ley era de por sí santa y buena, Romanos 7:12, pero las tradiciones humanas esclavizaron a los judíos. Colosenses 2:8 lo dice: el celo ardiente de Saulo, que viene siendo Pablo más tarde, por las tradiciones de sus padres, que le inculcaron a Pablo estas cuestiones de las tradiciones, fue la que lo impulsó a perseguir con violencia y asesinar cristianos y hacer que apedrearan a un hombre llamado Esteban. Si quieren pueden leerse ustedes cuestiones como Gálatas 1:13, 14:23, o pueden leer sencillamente las cuestiones de los fariseos y saduceos, investigar sobre esto. Yo le quiero decir que este Judas, que significa elogiado, es una palabra que viene del hebreo, que es una variante del nombre de Judá, elogiado. Judas es un antepasado de Jesús por el linaje de María, que pertenecía a la línea de Natán y fue hijo de José y padre de Simeón, y constituía la séptima generación de Natán, el hijo de David, así que vivió antes del exilio en Babilonia. Este es un Judas. Hay otro Judas llamado Judas el Galileo, el que se refirió a Gamaliel cuando se dirigió al Sanedrín. Hechos 5:37, un Sanedrín que ya estaba corrompido, dividido, y que de ahí donde sale un Caifás, que es uno de los primeros compradores de votos y de conciencia, digamos de conciencia, que es lo que es regalar o vender el voto, se llama vender la conciencia.